Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días para todos y todas. Aquí comenzamos otra edición de Estado Joven, el programa radial de la Unión del Personal Civil de la Nación. Programón con un montón, pero un montón de información. Vamos a hablar de actualidad política, por supuesto, y de actualidad gremial. De actualidad gremial con características locales y con características internacionales. Y hacia allá vamos, porque les cuento que se realizó aquí en Buenos Aires un encuentro entre la CLATE y la ISP. ¿M? Y sobre este tema vamos a hablar con un amigo, un compañero, que es Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de UPCN. Fede, Julián de Sasouza te saluda. ¿Cómo estás? Hola Julián, buen día. Gracias, Fede, ¿Cómo siempre estás? por... Muy bien, gracias, te decía siempre por atendernos. Eh, No, un gusto. me gustaría tal vez arrancar por lo más sencillo, en pocas palabras, si podés, y tal vez para quien no sepa o no esté al tanto, brevemente, ¿qué es la CLATE y qué es la ISP? Y luego avanzamos sobre los otros temas, Fede. Sí, cómo no. Bueno, la CLAT es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado. Es una organización que, si bien UPCN no participa actualmente, UPCN fue fundadora de la CLAT en la década del 60. La ISP nuclea, como decía, trabajadores del Estado, de la Administración Pública Central fundamentalmente, en la mayoría de los países de Latinoamérica. Ujú. Y la Internacional de Servicios Públicos es uno de los 8 sindicatos globales que hay por rama de actividades, la que nuclea a todos los sindicatos del Estado, nuclea a unos 700 sindicatos de casi 170 países también, y nucleando a unos 30 millones de trabajadores, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, en el contexto actual que hay mundial, digamos, eh, nos pareció muy importante seguir avanzando en el trabajo, en la acción conjunta, en definir políticas y estrategias entre ambas organizaciones a nivel latinoamericano, ¿verdad? Ujú, ujú. Claro, tal cual, tal cual. ¿Es el primer encuentro que se hace ISP Clate? No, ¿o sí? No, no, se vienen haciendo, si mal no recuerdo, el primero fue hace unos 12 años en Buenos Aires también. Ujú. Es notable que todos los encuentros, salvo uno que se hizo en Uruguay, en Montevideo, los otros 4 o 5 encuentros que tuvimos fueron en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero Ujú. bueno, no es casualidad, porque el presidente de la CLATE es de Argentina y los representantes americanos de la ISP desde hace varios años también somos de Argentina, ¿no es cierto? Ujú. Ujú. El primero fue Alberto Maguín, después Omar Autón Ujú. y actualmente yo, ¿no es cierto? Claro. Que fuimos no solo de Argentina, sino de UPC Ujú. particularmente. Sin duda. Y me imagino que también debe influir la alta tasa de sindicalización que hay en la Argentina, sobre todo en el sector público, y que en muchos aspectos es modelo, en cuanto a negociación colectiva, por ejemplo, e igualdad de oportunidades, que es la otra cuestión en que la Argentina, en términos gremiales, es modelo. Si bien falta mucho, todas estas herramientas tal vez no existen en la relación laboral Estado-empleador en el continente. No, es verdad, el sindicalismo más desarrollado, sin ninguna duda, es el de Argentina, ¿no es cierto? Los demás países hay una disgregación, hay demasiadas centrales sindicales, sindicatos por distintas áreas, están fragmentados. En el caso de Brasil es paradigmático en ese sentido, ¿no? Ujú. Brasil, por ejemplo, uno piensa que el sindicalismo brasileño es enorme, pero bueno, lo es en términos de cantidad a lo mejor porque tiene mucho más habitantes y Ujú. trabajadores que nosotros, pero no
tienen el poder político que tiene la CGT en Argentina, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Fede, dos preguntas. Sí. ¿Cuáles fueron las acciones a grandes rasgos que se han decidido en este encuentro ISP-CLATE? Bueno, te cuento brevemente, cuando las primeras ideas con las cuales nos reunimos era para fusionar, para que CLATE se integre a la ISP. Eso no ha prosperado por distintas razones, hay estructuras administrativas distintas, recursos distintos, bueno, eso no prosperó. Pero después hubo un impasse en donde discutíamos políticas y compartíamos agendas y demás, pero era todo también medio una reclamación, digamos. En esta oportunidad hemos podido avanzar, por suerte, no en fusionar estructuras, pero sí que CLATE se integre a estructuras no estatutarias de la ISP, sino estructuras que la ISP ha generado en Latinoamérica, ¿no es cierto? Hemos desarrollado distintos sectores en donde, si bien la conducción, el origen, la fundación es de la ISP, no solo está integrado por afiliados a la ISP, sino que también por organizaciones amigas, digamos, con que hay afinidad y demás. Por ejemplo, tenemos el sector de administración central, el sector judicial, es el sector de legislativos, el sector municipal, el sector de educación, el sector de organismos de control. Son todos sectores que generan reuniones anualmente y definen ahí su política, su accionar y demás. Y estamos por crear el sector salud también, y cosa que vamos a hacer en conjunto, y muchos sindicatos de CLATE se van a incorporar a esos sectores, ¿no es cierto? No van a dejar de ser exclusivos de la ISP, pero va a haber sindicatos de la ISP, sindicatos de CLATE y seguramente sindicatos que también se mantendrán en forma independiente, pero generando una unidad de concepción en el tiempo y poder lograr obviamente la unidad de acción en muchos temas. Por ejemplo, en el tema salud estamos trabajando de hecho juntos, por ejemplo, en el tema de la eliminación de las patentes en los medicamentos y en todos los insumos que tienen que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Y esa acción la estamos desarrollando no solo en Latinoamérica, sino a nivel, tiene impacto global, también en la Organización Mundial del Comercio, en la Organización Mundial de la Salud. Recientemente la coordinación argentina de la ISP ha tenido reuniones con la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, con la Cancillería, con el Consejo Económico y Social, con la Ministra de Salud, digamos, y presionando para que los representantes del gobierno que actúan en estos organismos internacionales que forman parte del sistema de Naciones Unidas puedan sostener la posición original de India y Sudáfrica sobre la eliminación de las patentes, ¿no es cierto? O sea que hay acciones que concretas, impactan, que van a impactar obviamente en todo el mundo, no solo a los empleados públicos. Otra acción que hemos hecho también en su momento en conjunto como miembros también de la Confederación Sindical de las Américas y la Confederación Sindical Internacional fue trabajar en la OIT para el convenio 190 así es, acerca de la violencia laboral, ¿no es cierto? Y la ISP ahí con CLATE también tuvo una acción muy firme que tuvo sus resultados, que fue incluir a los empleados públicos en el convenio 190, que originalmente era para el sector privado. Así que bueno, son una serie de acciones y muchas más que vamos a hacer sin ninguna duda.
Fede, te hago una pregunta final y luego nos vamos ya al audio que grabamos la otra noche junto a vos en la feria del libro. Bueno, sí. Em, la pregunta es la siguiente. En la Argentina, a ver, el 99% de las organizaciones sindicales son peronistas. Ahora, en Sí, el mundo no hay peronismo, digamos, podríamos decir que el 99% de las organizaciones sindicales están más inclinadas hacia la izquierda, ¿no? sí, tal ¿Cómo hace un cual. dirigente sindical peronista como vos para explicarle a un, no sé, comunista chileno, paraguayo, uruguayo o socialista, no sé, colombiano, qué es el peronismo? El peronismo en realidad es la izquierda en la Argentina, ¿no es cierto? Ujú, Perón ya planteó que era el socialismo nacional, ¿no es cierto? ujú, Desde esa perspectiva se puede dialogar y además los comunistas en el resto de Latinoamérica, los socialistas, digamos, las agrupaciones de izquierda, no son tampoco lo que nosotros como peronistas tenemos, la idea que tenemos de los claro, comunistas, ¿no es cierto? Los comunistas en Argentina han sido históricamente muy particulares, ¿no? Y ujú. no Sí, sí, tienen nada que ver con... marchaban con el embajador norteamericano Sproul Braden para empezar, ¿no? Sí, claro, sí, 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 una sin ninguna duda. Bueno, formaron parte de la Unión sí, Democrática, sí. del golpe de los comandos civiles, Ujú, o sea, bueno, muchas cosas. sí, Pero sí, en otros lugares del mundo también tuvieron problemas, ¿no? Cuando entró Hitler a Francia, sí. lo aplaudían. Ujú, Eh, Siempre han tenido comportamientos, pero producto de la política también. claro, Creo que no tenemos que pensar, o sea, tenemos que saber lo que ha ocurrido, pero tenemos que pensar para adelante cómo construimos juntos eh, un nuevo proyecto, digamos, nuevas acciones políticas. No podemos vivir atados al pasado, si bien lo conocemos perfectamente, ¿no es cierto? ujú, Y hay muchas coincidencias con muchos grupos de sindicatos que se dicen, si están mezclados, ¿no? Porque, por ejemplo, en claro. Chile están mezclados los socialistas, los comunistas y los cristianos, ¿no? Los Ujú, católicos. sí, sí, sí. Lo que sería UPCN Ujú, en Chile, ellos tienen listas por partidos políticos también y están estos tres partidos y algunos otros más, ¿no? Yo nombro los más grandes, ¿no? Que es la democracia cristiana, el Partido Comunista y el Partido Socialista. ujú, ujú. Y conviven entre ellos también, o sea, cuando uno defiende los intereses de los trabajadores, Exacto, es una de las verdades peronistas, ¿no es cierto? así es. Que la verdadera democracia es aquella que defiende el interés del pueblo, ¿no? Perfecto. Si nosotros defendemos el interés del pueblo, no tenemos, y en este caso particularmente el interés de los trabajadores, no tenemos espacio para tener muchas diferencias ideológicas, digamos, ¿no? Que Así es, sí las Fede. tenemos, sin ninguna duda. Así es. Bien, Fede, te No sé agradezco. si esto responde un Sí, poco sí, la totalmente. pregunta. Igual vos sabés que podríamos estar 2 horas nosotros charlando de estos temas. No, no, Sí, sí, no hay ningún claro. problema. Pero vos fijate que, por ejemplo, le están acusando al Papa de comunista también, qué Sí, sé que yo. va. Bueno, el peronismo a muchos lados también los acusan de izquierdistas y en otros lados de derechistas. Pero bueno, creo que ese no es el punto, ¿no? El Exacto. punto es los derechos de los trabajadores y cómo nos ponemos de acuerdo y nos organizamos para defenderlos. Y entonces, en ese sentido, este paso que hemos dado, este nuevo pasito, me parece muy importante en esa dirección, ¿no? Sin duda, Fede. Fede, bueno, agradecidos de esta charla, de esta conversación. Te mandamos un gran abrazo y nos vamos ahora a escuchar las notas que grabamos la semana pasada en la Feria del Libro. No las presento porque ya se presentan en el marco de la Claro, nota. claro. Gracias, Fede, un gran abrazo. Buenísimo, un ¿Mm? abrazo Hasta también. pronto. Gracias a ustedes. Hasta Federico luego. Hasta Dávila, luego. subsecretario de Relaciones Internacionales del Consejo Directivo Nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación. Esto se grabó el día viernes de la semana pasada en el marco
de la presencia de la UPCN en la Feria del Libro y el encuentro entre la ISP y la CLATE. Buenas noches, bienvenidos. Estamos aquí en Estado Joven en una entrevista, una nota especial desde la Feria del Libro junto a varios compañeros en lo que tiene que ver con nuestra querida UPCN, el compañero Federico Dávila, subsecretario de Relaciones Internacionales de UPCN, y además estamos junto a